Hay momentos en la vida en los que el dolor no viene por lo que nos falta, sino por cómo nos hacen sentir los demás. Momentos en los que das lo mejor de ti, ayudas, amas, permaneces, luchas en silencio, y aún así parece que nadie lo nota. Nadie agradece tu esfuerzo, nadie reconoce tu corazón, nadie ve las batallas que enfrentas cada día. Y poco a poco comienza a crecer una sensación difícil de explicar. La sensación de no ser valorado, de sentirse invisible, de pensar que quizá no eres tan importante como creías. Muchas personas viven cargando esa herida en silencio. Sonríen frente a todos, pero por dentro sienten que no ocupan un lugar especial en la vida de nadie. Se preguntan si realmente importan, si su presencia marca alguna diferencia, si alguien los extrañaría si dejaran de estar. Y lo más duro de todo es que, cuando esa sensación se repite muchas veces, comienza a afectar incluso la manera en que una persona se ve a sí misma. Empieza a creer que vale menos, que merece menos, que debe conformarse con migajas emocionales, porque tal vez eso es lo único que puede recibir. Pero hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente esa perspectiva, porque aunque el mundo a veces ignore tu valor, aunque las personas fallen en reconocer quién eres, existe una mirada que jamás se equivoca. Existe una mirada que no depende de tus logros, de tu apariencia, de tu éxito, ni de la aprobación humana. Y esa es la mirada de Dios. Tal vez hoy llegaste aquí sintiéndote cansado de dar sin recibir, de amar sin ser comprendido, de esforzarte sin reconocimiento. Tal vez nadie te ha dicho últimamente que eres importante. Tal vez incluso comenzaste a dudar de tu propósito. Si ese es tu caso, este mensaje es para ti. Porque cuando sientes que nadie te valora, es precisamente cuando más necesitas recordar cómo te mira Dios. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a apoyar este video dando like, compartiéndolo y dejando tu comentario. Cada interacción ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que quizá están pasando por momentos difíciles y que tal vez no tienen otro espacio para acercarse a Dios. Con algo tan sencillo, puedes ayudar a que alguien encuentre consuelo, esperanza y fe, justo cuando más lo necesita. Tu apoyo realmente puede ser una bendición para muchas vidas, y me gustaría que escribieras en los comentarios una frase sencilla pero poderosa que conecte con el mensaje de hoy. Puedes comentar: Dios conoce mi valor. Ahora sí, prepara tu corazón, porque vamos a descubrir juntos algo que puede sanar profundamente la manera en que te ves a ti mismo. Parte 1. Cuando el mundo no ve tu valor, Dios sigue mirando tu corazón. Hay una herida que muchas personas cargan sin darse cuenta. No es una herida física, no se ve desde afuera, pero pesa profundamente dentro del alma. Es la sensación constante de no ser suficiente para nadie, de esforzarse y aún así sentir que pasan desapercibidos, de entregar amor y recibir indiferencia. Y lo más peligroso de esta experiencia es que no comienza destruyendo la relación con los demás, comienza destruyendo la relación contigo mismo. Porque cuando una persona vive mucho tiempo sintiéndose ignorada o poco valorada, empieza lentamente a cambiar la forma en que se percibe. Empieza a pensar que tal vez el problema es ella, que quizá no es interesante, que quizá no es importante, que quizá no merece ser vista, escuchada o apreciada. Pero aquí ocurre algo que debemos entender profundamente. El valor de una persona nunca ha dependido de la opinión humana. Sin embargo, vivimos en un mundo donde constantemente se mide el valor por aplausos, reconocimiento, atención o aceptación. Si te felicitan, sientes que vales. Si te ignoran, sientes que no importas. Y sin darte cuenta, comienzas a poner tu identidad en manos equivocadas. La Biblia muestra algo completamente diferente. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta debía elegir al nuevo rey, Dios dejó una enseñanza que cambia toda perspectiva humana. El ser humano mira lo que está delante de sus ojos,
pero Dios mira el corazón. Esto significa algo profundamente liberador. Las personas pueden evaluarte por tu apariencia, por tus resultados, por tu posición o incluso por momentos aislados de tu vida, pero Dios jamás reduce tu valor a lo visible. Él mira aquello que nadie más puede ver. Mira tus intenciones, mira tus luchas internas, mira las veces que hiciste lo correcto, aunque nadie estuviera observando. Tal vez nadie vio cuando decidiste seguir adelante, aun estando cansado. Tal vez nadie notó las lágrimas que escondiste para no preocupar a otros. Tal vez nadie reconoció el esfuerzo silencioso que haces cada día para ser mejor persona, pero Dios sí lo vio. Y esto cambia todo, porque muchas veces el sentimiento de no ser valorado nace cuando esperamos que ciertas personas reconozcan lo que hacemos. Esperamos que la familia lo note, que la pareja lo agradezca, que los amigos lo reconozcan, que el trabajo lo recompense. Pero cuando eso no ocurre, aparece una pregunta dolorosa. Entonces, ¿para qué sigo intentando? Sin embargo, la Escritura enseña algo poderoso en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto no significa que el reconocimiento humano sea malo. Significa que no puede convertirse en la fuente de tu identidad, porque cuando tu valor depende de las personas, también dependerá de sus cambios de humor, de sus expectativas y de sus limitaciones emocionales. Las personas fallan, las personas se distraen, las personas muchas veces están tan concentradas en sus propias luchas que no logran apreciar a quienes tienen cerca, y eso duele, sí, pero ese dolor no define cuánto vales. Hay algo que casi nadie entiende hasta que madura espiritualmente. Dios muchas veces permite temporadas donde no eres reconocido para enseñarte a no depender de la aprobación humana. Porque si tu seguridad nace solo de los aplausos, el día que el aplauso desaparezca, también desaparecerá tu paz. Por eso existen etapas donde haces mucho y recibes poco, donde amas profundamente y parece que nadie responde igual, donde das lo mejor de ti y aún así no obtienes validación. No es abandono divino, es formación interior. David vivió algo parecido. Antes de ser rey fue ignorado incluso por su propia familia. Cuando el profeta llegó a su casa, ni siquiera lo consideraron digno de ser llamado. Sus hermanos fueron presentados primero. Él permanecía lejos, cuidando ovejas, realizando una tarea solitaria que nadie admiraba. Humanamente parecía insignificante, pero mientras nadie lo veía, Dios ya lo había escogido. Esto revela una verdad poderosa. El hecho de que otros no reconozcan tu valor no significa que carezcas de propósito. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que Dios está trabajando en ti lejos del ruido, lejos del orgullo, lejos de la dependencia emocional hacia la aprobación externa. Porque hay procesos que solo pueden crecer en silencio. Tal vez hoy te sientes como David en el campo, haciendo lo correcto sin reconocimiento, esforzándote sin aplausos, permaneciendo fiel sin recompensa visible. Pero debes entender algo que puede transformar tu manera de vivir desde hoy. Dios no mide tu importancia por la atención que recibes, sino por la fidelidad de tu corazón. Y mientras el mundo observa resultados, Dios observa intenciones. Mientras otros miran posiciones, Dios mira carácter. Mientras algunos valoran popularidad, Dios valora obediencia. Por eso, cuando sientas que nadie te valora, recuerda esto con firmeza dentro de ti. Tu valor no disminuye porque otros no sepan reconocerlo. El oro sigue siendo oro incluso cuando está enterrado. Y muchas veces, Dios permite que permanezcas oculto por un tiempo, no porque hayas sido olvidado, sino porque está preparando algo que todavía no todos pueden comprender. Aquí comienza el cambio interior más importante: dejar de preguntarte quién me aprecia y empezar a recordar quién me creó. Porque cuando entiendes cómo te mira Dios, deja de ser necesario perseguir constantemente la validación humana. Y ese entendimiento
comienza a sanar una de las heridas más profundas del corazón humano, la necesidad de sentirse visto. Porque aunque el mundo a veces no mire, Dios jamás aparta sus ojos de ti. Parte 2. ¿Por qué Dios permite temporadas donde te sientes invisible? Existe una pregunta que muchas personas nunca se atreven a decir en voz alta, pero que vive constantemente dentro de su corazón. Si Dios me ama, ¿por qué permite que me sienta tan poco valorado? Porque cuando una persona ora e intenta hacer lo correcto, trata de vivir con bondad y aún así experimenta rechazo, indiferencia o abandono emocional, puede comenzar a pensar que algo está mal espiritualmente. Algunos incluso llegan a creer que Dios se ha alejado o que ya no tiene interés en sus vidas. Pero la realidad bíblica muestra algo completamente distinto. A lo largo de la Escritura, casi todas las personas que fueron usadas poderosamente por Dios atravesaron primero temporadas donde parecían invisibles ante los ojos humanos. Temporadas donde nadie reconocía su llamado, donde su esfuerzo parecía pasar desapercibido y donde su valor no era comprendido por quienes los rodeaban. José, por ejemplo, recibió sueños que revelaban un futuro extraordinario. Sin embargo, después de recibir esa promesa, su vida no mejoró inmediatamente. Fue rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y posteriormente olvidado en una prisión, aún después de haber ayudado a otros. Humanamente parecía una vida desperdiciada. Imagínate ese momento. José había interpretado correctamente el sueño del copero y le pidió algo sencillo: acuérdate de mí cuando todo vaya bien contigo. Pero la Biblia dice que el copero se olvidó completamente de José durante 2 años. 2 años esperando ser recordado. 2 años sintiendo que nadie valoraba su ayuda. 2 años en silencio. Y aquí aparece una verdad espiritual que transforma la manera de entender estas etapas. El olvido humano muchas veces es el escenario donde Dios prepara la promoción divina. Porque si José hubiera salido antes de tiempo, habría salido como un hombre herido, impulsivo y posiblemente orgulloso por sus dones. Pero el proceso silencioso formó en él paciencia, carácter y sabiduría emocional. Dios no solo estaba preparando un destino, estaba preparando una persona capaz de sostener ese destino. Muchas veces, el sentimiento de invisibilidad no significa que Dios esté ausente, significa que Dios está trabajando en áreas profundas que no pueden desarrollarse bajo los aplausos constantes. El reconocimiento prematuro puede destruir lo que aún no está listo. Por eso hay temporadas donde haces el bien y nadie parece notarlo, donde permaneces fiel y nadie lo celebra, donde das amor y parece regresar el silencio. Y aunque duele, esas etapas cumplen una función espiritual poderosa. Te enseñan a permanecer incluso cuando nadie observa. Jesús mismo habló sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 4, enseñando que el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Observa algo importante en esta enseñanza. Dios ve en lo secreto. Eso significa que nunca ha existido un solo acto de bondad, sacrificio o fidelidad que haya pasado desapercibido para Él. Tal vez las personas no agradecieron tu esfuerzo. Tal vez nadie reconoció tu lealtad. Tal vez incluso fuiste malinterpretado cuando intentabas hacer lo correcto. Pero Dios lo vio todo. Y aquí ocurre algo que cambia la perspectiva del corazón. Cuando comprendes que Dios observa incluso aquello que nadie más reconoce, comienzas a vivir de una manera diferente. Ya no actúas solo para ser valorado por otros, sino porque sabes que tu vida tiene significado delante de Dios, aún en silencio. Las temporadas de invisibilidad también revelan algo más profundo. Muestran quién permanece auténtico cuando desaparece la validación externa. Es fácil mantener entusiasmo cuando hay reconocimiento. Es fácil sentirse motivado cuando hay aplausos. Pero la verdadera fortaleza espiritual nace cuando continúas haciendo lo correcto, aun cuando nadie te felicita. Ahí se forma la identidad verdadera. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de ser llamado para liberar a un pueblo entero. 40 años realizando una tarea aparentemente común,
lejos del protagonismo, lejos del reconocimiento que alguna vez tuvo en Egipto. Desde una perspectiva humana parecía retroceso, pero desde la perspectiva divina era preparación. El desierto enseñó a Moisés humildad, dependencia de Dios y resistencia emocional. Sin ese proceso silencioso, no habría podido soportar la responsabilidad que vendría después. Y esto conecta directamente contigo. Tal vez hoy sientes que tu vida avanza más lento que la de otros. Ves personas siendo reconocidas mientras tú permaneces en segundo plano. Observas cómo otros reciben oportunidades mientras tú sigues esperando. Pero debes entender algo profundamente esperanzador. Dios nunca desarrolla propósito bajo comparación. Cada proceso tiene su tiempo. Las temporadas donde te sientes invisible muchas veces son momentos donde Dios elimina inseguridades, sana heridas internas y fortalece tu identidad para que, cuando llegue el momento correcto, no dependas emocionalmente de la aprobación humana. Porque si no sanas primero la necesidad de validación, el éxito futuro podría convertirse en una prisión emocional. Dios no quiere darte algo que termine destruyéndote. Quiere formarte primero para que puedas sostener lo que llegará después. Y mientras ese proceso ocurre, puede parecer que nadie te ve. Pero la verdad espiritual es esta: nunca has estado fuera de la mirada de Dios. El Salmo 139 declara que Dios conoce cuando te sientas y cuando te levantas, entiende tus pensamientos desde lejos y está presente en cada paso de tu camino. Eso significa que incluso en tus momentos más solitarios, cuando sientes que nadie comprende tu lucha, hay una mirada constante acompañándote. Una mirada que no juzga por apariencias ni por resultados inmediatos. Una mirada que conoce tu valor incluso cuando tú mismo lo olvidas. Parte 3. Cuando el rechazo humano se convierte en dirección divina. Una de las experiencias más difíciles para el corazón humano es sentirse rechazado. No solamente ignorado, sino rechazado. Sentir que no fuiste elegido, que no fuiste tomado en cuenta, que alguien decidió avanzar sin ti o reemplazarte, como si tu presencia no hubiera sido importante. El rechazo tiene una manera silenciosa de instalar pensamientos peligrosos en la mente. Empieza susurrando ideas como: algo falta en mí, no soy suficiente, tal vez nunca seré valorado. Y sin darte cuenta, comienzas a cargar culpas que nunca te pertenecieron. Pero hay algo que pocas personas logran comprender mientras atraviesan ese dolor. Muchas veces el rechazo humano no es un castigo, es una redirección divina, porque no todo lugar donde deseas permanecer es el lugar donde Dios quiere que crezcas. La Biblia muestra repetidamente cómo Dios permitió que ciertas puertas se cerraran para proteger el propósito de quienes Él había escogido, y aunque en el momento parecía pérdida, con el tiempo se revelaba como protección. Pensemos en David nuevamente. Antes de convertirse en rey, fue rechazado por el rey Saúl, a quien había servido fielmente. David tocaba música para traer paz al corazón atormentado de Saúl. Luchó batallas por el reino y arriesgó su vida innumerables veces. Sin embargo, llegó un momento en que Saúl comenzó a verlo como amenaza y decidió perseguirlo para quitarle la vida. Humanamente era injusto. David había sido leal, había dado lo mejor de sí, y aún así fue rechazado, expulsado y obligado a huir. Imagina la confusión emocional. ¿Cómo es posible que después de hacer el bien termine siendo tratado como enemigo? Pero lo que parecía rechazo en realidad era dirección. Si David hubiera permanecido cómodo en el palacio, jamás habría desarrollado el liderazgo, la dependencia de Dios y la fortaleza interior necesarias para gobernar una nación. El desierto al que fue empujado no era abandono, era entrenamiento. Aquí hay una verdad profunda que transforma la manera de interpretar el dolor. Algunas personas salen de tu vida no porque pierdas valor, sino porque ya cumplieron su papel en tu proceso. El rechazo muchas veces rompe vínculos que impedirían tu crecimiento futuro. Y aunque el corazón pregunta por qué me dejaron, Dios muchas veces responde:
porque necesito llevarte a otro lugar. Jesús mismo experimentó rechazo. En Juan capítulo 1, versículo 11, se declara que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Si incluso el Hijo de Dios fue rechazado, entonces el rechazo no puede ser interpretado automáticamente como falta de valor personal. A veces las personas rechazan lo que no comprenden. Otras veces rechazan aquello que confronta sus propias inseguridades. Y muchas veces rechazan simplemente porque sus caminos son diferentes a los tuyos. El problema aparece cuando interpretas el rechazo como una definición de quién eres. Cuando alguien no te valora, tu mente intenta encontrar explicaciones internas. Empieza a revisar defectos, errores pasados o inseguridades, pero espiritualmente ocurre algo distinto. Dios utiliza esas experiencias para romper la dependencia emocional hacia la aceptación humana. Porque mientras tu paz dependa de ser aceptado por todos, vivirás constantemente adaptándote para agradar a otros, incluso sacrificando tu esencia. Y Dios no te creó para vivir persiguiendo aprobación. Gálatas capítulo 1, versículo 10, plantea una pregunta poderosa. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta pregunta revela un conflicto interno que muchos enfrentan sin darse cuenta. Intentar agradar a todos termina alejándote de tu identidad verdadera. Por eso, en ocasiones, Dios permite que ciertas relaciones cambien, que ciertos ambientes ya no funcionen o que ciertas oportunidades desaparezcan. No para dañarte, sino para liberarte de lugares donde tu propósito no podía florecer. Piensa en José nuevamente. Fue rechazado por sus hermanos, pero ese rechazo lo llevó a Egipto, el mismo lugar donde años después salvaría innumerables vidas durante la hambruna. Si sus hermanos no lo hubieran rechazado, jamás habría llegado al destino preparado por Dios. Esto no significa que el dolor no sea real. El rechazo duele profundamente porque el ser humano fue creado para conectar, amar y pertenecer. Pero incluso ese dolor puede convertirse en una herramienta de transformación cuando entiendes que Dios sigue guiando tu camino aún a través de experiencias difíciles. Hay rechazos que evitan relaciones equivocadas. Hay despedidas que previenen futuros sufrimientos. Hay silencios que te empujan hacia una relación más profunda con Dios. Y muchas veces solo comprendemos el propósito del rechazo mirando hacia atrás. Lo que hoy parece pérdida mañana puede revelarse como liberación. Tal vez hoy recuerdas momentos donde alguien no reconoció tu valor, donde esperabas apoyo y recibiste distancia, donde ofreciste amor y encontraste indiferencia. Pero quiero que consideres esta posibilidad con honestidad espiritual. Y si ese rechazo no fue el final de algo bueno, sino el comienzo de algo mejor. Porque Dios jamás basa tu identidad en la aceptación humana. Tu identidad nace del hecho de haber sido creado con propósito, intención y amor divino. Cuando empiezas a comprender esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir lugares donde debes convencer a otros de tu valor. Empiezas a caminar hacia espacios donde tu presencia es parte del plan de Dios. Parte 4. Aprender a verte como Dios te ve. Después de atravesar temporadas de invisibilidad, rechazo o falta de reconocimiento, ocurre algo silencioso dentro del corazón que muchas veces pasa desapercibido. La persona deja de sufrir solamente por cómo los demás la tratan y comienza a sufrir por cómo empieza a verse a sí misma. Porque el verdadero daño no aparece cuando alguien no te valora. El verdadero daño aparece cuando comienzas a creer que tienen razón al no hacerlo. Y este es uno de los ataques más profundos que puede experimentar una persona espiritualmente. No destruir sus circunstancias, sino distorsionar su identidad. Cuando alguien vive mucho tiempo sintiéndose ignorado, empieza a reducir sus sueños. Deja de intentar ciertas cosas porque piensa que no será tomado en cuenta. Guarda opiniones por miedo a no ser escuchado. Minimiza sus talentos para evitar decepciones. Poco a poco, comienza a ocupar menos espacio en el mundo y sin darse cuenta, empieza a vivir por debajo del propósito para el cual fue creado. Pero aquí surge una pregunta fundamental.
¿Cómo te ve Dios realmente? La respuesta cambia completamente la forma en que una persona vive. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, Dios declara algo profundamente personal. Eres precioso ante mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Observa algo importante. Dios no habla de logros, no menciona riqueza, reconocimiento, ni perfección. Habla directamente del valor de la persona. Esto significa que tu valor delante de Dios no comenzó cuando hiciste algo bien. Comenzó desde el momento en que fuiste creado. Muchas personas creen inconscientemente que deben ganarse el amor divino mediante desempeño espiritual o éxito personal. Piensan que serán valiosas cuando logren más, cuando fallen menos o cuando otros finalmente las reconozcan. Pero la verdad bíblica es distinta. Dios no te ama por lo que produces, te ama porque eres suyo. El Salmo 139 describe que fuiste formado de manera maravillosa, que cada parte de tu vida fue conocida incluso antes de nacer. Esto revela algo poderoso. No eres un accidente emocional ni espiritual. Tu existencia fue intencional. Y cuando entiendes esto, comienza un proceso de sanidad interior. Porque muchas inseguridades nacen de comparaciones constantes. Ves a otros avanzar más rápido, recibir más atención o parecer más admirados, y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor usando estándares humanos. Pero Dios jamás ha trabajado mediante comparación. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ninguno cumplía con los estándares sociales de grandeza. No eran líderes religiosos reconocidos ni personas influyentes. Algunos eran pescadores comunes, otros tenían reputaciones cuestionadas. Sin embargo, Jesús vio algo que otros no podían ver. Vio potencial donde otros veían limitaciones. Esto revela una verdad profundamente liberadora. Dios ve versiones de ti que aún no han sido reveladas. Mientras tú miras tus errores pasados, Dios mira tu crecimiento futuro. Mientras tú recuerdas tus debilidades, Dios observa las fortalezas que está formando. Mientras tú dudas de tu valor, Dios continúa trabajando en tu propósito. El problema es que muchas veces seguimos mirándonos con los ojos de quienes nos hirieron. Personas que dijeron palabras negativas, experiencias que dejaron inseguridad, momentos donde fuimos ignorados o rechazados, y esas voces permanecen dentro de la mente mucho tiempo después de haber ocurrido. Por eso Romanos capítulo 12 enseña la importancia de renovar el entendimiento, porque antes de cambiar circunstancias externas, Dios transforma la manera en que piensas acerca de ti mismo. Aprender a verte como Dios te ve no significa ignorar defectos o errores. Significa entender que tus errores no definen tu identidad completa. Pedro negó a Jesús 3 veces. Humanamente parecía un fracaso espiritual irreparable. Sin embargo, Jesús no definió a Pedro por su peor momento. Lo restauró y posteriormente lo convirtió en una pieza fundamental para la expansión de la fe. Dios siempre mira más allá del momento presente, y aquí aparece un cambio interior poderoso. Cuando comienzas a aceptar cómo Dios te ve, ya no necesitas desesperadamente que todos los demás validen tu existencia. Empiezas a caminar con una seguridad tranquila. Dejas de mendigar atención emocional. Dejas de forzar relaciones donde no eres apreciado. Porque entiendes algo esencial. Tu valor no aumenta cuando alguien te reconoce, ni disminuye cuando alguien te ignora. Tu valor permanece constante delante de Dios. Esto transforma incluso la manera en que enfrentas la vida diaria. Ya no actúas desde la necesidad de aprobación, sino desde la certeza de identidad. Y cuando una persona vive desde esa certeza, ocurre algo sorprendente. La paz comienza a reemplazar la ansiedad social. La comparación pierde fuerza. El rechazo deja de destruir emocionalmente. No porque el dolor desaparezca completamente, sino porque ya no determina quién eres. Segunda de Corintios capítulo 5 enseña que quien está en Dios es una nueva creación. Esto implica que tu historia pasada no limita el propósito futuro que Dios ha preparado. Tal vez otros todavía te miran basándose en versiones antiguas de tu vida,
Pero Dios siempre mira aquello en lo que te estás convirtiendo. Y cuando empiezas a adoptar esa mirada divina sobre ti mismo, algo comienza a sanar profundamente. Empiezas a tratarte con más paciencia. Empiezas a perdonarte errores antiguos. Empiezas a reconocer talentos que antes ignorabas. Porque finalmente comprendes que si Dios te considera valioso, entonces tu valor nunca estuvo realmente en duda. Parte 5. Cuando dejas de buscar validación en las personas y encuentras seguridad en Dios. Uno de los deseos más profundos del ser humano es sentirse aceptado. Desde la infancia, aprendemos a buscar aprobación. Queremos que nuestros padres estén orgullosos, que nuestros amigos nos incluyan, que las personas reconozcan nuestros esfuerzos. Y hasta cierto punto ese deseo es natural, porque fuimos creados para vivir en relación con otros. El problema comienza cuando la validación deja de ser algo saludable y se convierte en una necesidad emocional constante. Cuando empiezas a sentir que solo vales si alguien lo confirma. Cuando tu estado emocional depende de mensajes, atención, reconocimiento o palabras de aprobación. En ese momento, sin darte cuenta, entregas el control de tu paz interior a otras personas. Y ahí nace un ciclo agotador. Intentas agradar más. Haces esfuerzos adicionales para ser aceptado. Evitas decir lo que realmente piensas por miedo al rechazo. Adaptas tu personalidad según el entorno. Y aunque logres aprobación momentánea, la sensación nunca dura demasiado. Porque la validación humana siempre es temporal. Hoy alguien puede admirarte y mañana ignorarte. Hoy pueden celebrarte y después olvidarte. No necesariamente por maldad, sino porque las personas también viven sus propias luchas, emociones y cambios. Por eso, construir tu identidad sobre la aprobación humana es como intentar edificar una casa sobre arena inestable. Jesús habló de esto cuando enseñó que quien edifica sobre roca permanece firme, aun cuando llegan tormentas. Esa roca representa una identidad basada en algo eterno, no en opiniones cambiantes. Cuando tu seguridad nace únicamente de cómo otros te tratan, cualquier rechazo se convierte en una crisis personal. Pero cuando tu seguridad nace de cómo Dios te ve, las circunstancias externas pierden el poder de destruir tu estabilidad interior. Gálatas capítulo 1 versículo 10 plantea una reflexión directa y desafiante. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Esta enseñanza no invita a vivir aislado ni indiferente hacia los demás. Invita a algo mucho más profundo, a dejar de vivir esclavizado por la necesidad de aprobación constante. Porque hay una diferencia enorme entre amar a las personas y depender emocionalmente de ellas. Muchas veces, el cansancio emocional que experimentas no viene del trabajo ni de las responsabilidades, sino del esfuerzo continuo por intentar cumplir expectativas ajenas. Intentas ser suficiente para todos. Intentas evitar decepcionar. Intentas mantener aceptación en cada relación. Y ese esfuerzo termina agotando el alma. Dios nunca diseñó tu vida para que vivieras intentando demostrar tu valor constantemente. Él ya estableció tu valor desde el principio. Cuando Jesús fue bautizado, antes de realizar milagros, antes de predicar multitudes y antes de cualquier reconocimiento público, ocurrió algo significativo. Se escuchó la voz del Padre declarando que Él era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Observa el orden espiritual. La afirmación vino antes de las obras. Esto enseña que la identidad verdadera no nace del desempeño, nace de la relación. Y cuando entiendes esto, algo comienza a cambiar profundamente dentro de ti. Ya no necesitas probar constantemente quién eres. Empiezas a vivir desde la seguridad de saber a quién perteneces. El Salmo 62 declara que solo en Dios haya descanso el alma, porque de Él viene la salvación y la seguridad. Esa palabra seguridad es clave, porque muchas personas buscan estabilidad emocional en relaciones, éxito o reconocimiento, pero descubren que incluso cuando obtienen esas cosas, la inseguridad regresa. Siempre aparece el temor de perder lo conseguido.
Pero la seguridad que nace en Dios no depende de circunstancias externas. No desaparece cuando alguien se aleja. No cambia cuando otros fallan. No se debilita ante la crítica o el silencio. Es una paz interna que permanece aun cuando el entorno cambia. Cuando dejas de buscar validación constante, comienzas a relacionarte de una manera más sana. Ya no amas desde la necesidad, sino desde la libertad. Ya no permaneces en lugares donde debes rogar atención. Ya no toleras relaciones que disminuyen tu valor, porque entiendes algo esencial. Quien conoce su valor delante de Dios, deja de aceptar menos de lo que merece espiritualmente. Esto también transforma la manera en que enfrentas la soledad. Muchas personas temen estar solas porque interpretan la soledad como falta de valor. Pero espiritualmente, la soledad muchas veces se convierte en el espacio donde Dios reconstruye tu identidad sin interferencias externas. Es en esos momentos donde aprendes a escucharte, donde sanas heridas antiguas, donde descubres que tu paz no depende de la presencia constante de otros, sino de la cercanía con Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10, transmite una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Observa algo importante. Dios no promete ausencia de dificultades, promete presencia. Y esa presencia cambia completamente la experiencia de sentirse solo o no valorado. Porque incluso cuando nadie más reconoce tu esfuerzo, sabes que no caminas sin compañía espiritual. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, ocurre una transformación silenciosa pero profunda. Dejas de perseguir aceptación desesperadamente. Dejas de sobreexplicarte para ser comprendido. Dejas de disminuirte para encajar. Empiezas a caminar con una calma diferente, una seguridad que no necesita demostrarse constantemente. Y esa seguridad no nace del orgullo, nace de la certeza de ser visto por Dios. Parte 6. Cuando tu debilidad se convierte en el lugar donde Dios revela tu verdadero valor. Existe una idea equivocada que muchas personas han creído durante años: pensar que el valor espiritual está relacionado con la fortaleza constante, que una persona valiosa es aquella que nunca se quiebra, que nunca duda, que nunca se siente herida o cansada. Pero la Biblia muestra exactamente lo contrario. Dios no revela su obra más profunda en los momentos donde el ser humano se siente fuerte, sino muchas veces en los momentos donde reconoce su fragilidad. Y esto es importante entenderlo, porque cuando una persona se siente poco valorada, normalmente también se siente débil emocionalmente. Aparecen pensamientos de inseguridad, tristeza o agotamiento interior. Y en lugar de acercarse a Dios, muchos creen que deben esconder esas emociones porque piensan que muestran falta de fe. Sin embargo, la Escritura enseña algo profundamente esperanzador. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo comparte una respuesta directa de Dios ante su sufrimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración cambia completamente la perspectiva humana. Dios no espera que llegues perfecto para valorarte. Tampoco se acerca solamente cuando todo está bien en tu vida. Muchas veces es precisamente en el momento donde te sientes más insuficiente, cuando su presencia trabaja con mayor profundidad. Porque cuando todo parece estar bajo control, el ser humano suele confiar únicamente en sus propias fuerzas. Pero cuando aparecen las limitaciones, el corazón se vuelve más sensible a depender de Dios. Y ahí comienza una transformación verdadera. Piensa en Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo, él no respondió con seguridad ni confianza. Respondió señalando sus debilidades. Dijo que pertenecía a la familia más pequeña y que él era el menor dentro de ella. Humanamente, Gedeón se veía insignificante, pero observa cómo lo llamó Dios desde el principio: varón esforzado y valiente. Dios no habló según cómo Gedeón se percibía a sí mismo. Habló según lo que veía que podía llegar a ser. Esto revela algo profundamente sanador. Muchas veces tú te defines por tus momentos de debilidad,
mientras Dios te define por el propósito que está formando dentro de ti. Tal vez hoy te sientes emocionalmente cansado, tal vez dudas de tus capacidades, tal vez el rechazo o la falta de reconocimiento han debilitado tu confianza. Pero esas emociones no cancelan tu valor delante de Dios. De hecho, muchas veces son el punto de inicio para descubrir una fortaleza que aún no conocías. El mundo enseña a ocultar debilidades. Dios, en cambio, las utiliza para acercarte a Él. David escribió en el Salmo 34 que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Observa la profundidad de esta verdad. Dios no se aleja del corazón herido, se acerca más. Eso significa que tus momentos de tristeza no provocan distancia divina, provocan cercanía. Muchas personas creen que deben sentirse fuertes para acercarse a Dios, cuando en realidad es la honestidad emocional la que abre el camino hacia una relación más profunda con Él. Porque cuando reconoces tu necesidad, dejas espacio para que Dios actúe. Y aquí aparece algo transformador. Las temporadas donde te sientes menos valorado suelen revelar áreas internas que necesitan sanidad. Tal vez heridas antiguas, palabras que marcaron tu identidad o experiencias donde aprendiste a asociar tu valor con el reconocimiento externo. Dios no ignora esas heridas, trabaja en ellas. A veces permite que salgan a la superficie para sanarlas completamente, no solo para aliviar el síntoma momentáneo. Jesús mismo mostró esta verdad cuando eligió acercarse a personas que la sociedad consideraba insignificantes. Habló con quienes eran ignorados, tocó a quienes eran evitados y restauró a quienes otros habían descartado. Esto demuestra algo esencial sobre el corazón de Dios. Él se mueve hacia quienes el mundo suele pasar por alto. Tal vez hoy te sientes exactamente así, pasado por alto, pero espiritualmente ese lugar no es abandono. Es un espacio donde Dios puede trabajar sin distracciones externas, formando una identidad que no dependa del reconocimiento humano. Porque cuando aprendes a encontrar tu valor, incluso en medio de la debilidad, nadie puede quitártelo después. El poder más grande no nace de aparentar perfección, nace de saber que aún con limitaciones, sigues siendo amado, visto y acompañado por Dios. Y algo sorprendente ocurre cuando aceptas esto. La debilidad deja de ser vergüenza y se convierte en punto de crecimiento. Empiezas a tratarte con más compasión, dejas de castigarte por no ser perfecto. Comprendes que el proceso espiritual incluye aprendizaje, caídas y restauración constante. Romanos capítulo 8 afirma que nada puede separarte del amor de Dios, ni errores pasados, ni momentos de duda, ni temporadas difíciles. Eso incluye también los días donde te sientes insuficiente, porque tu valor nunca estuvo basado en tu fortaleza emocional. Siempre estuvo basado en el amor constante de Dios hacia ti. Parte 7. ¿Cómo vivir cada día recordando que Dios sí te valora? Después de comprender que tu valor no depende de la opinión humana, surge una pregunta práctica y profundamente importante. ¿Cómo vivir diariamente sin volver a caer en la sensación de no ser suficiente? Porque entender una verdad espiritualmente es un paso, pero aprender a vivir desde esa verdad todos los días es un proceso. La realidad es que el mundo constantemente intentará hacerte olvidar quién eres. Cada día encontrarás comparaciones, expectativas sociales, críticas o silencios que pueden volver a despertar inseguridades antiguas. Incluso personas fuertes espiritualmente atraviesan momentos donde dudan nuevamente de su valor. Por eso recordar cómo te mira Dios no es un pensamiento ocasional, es una decisión diaria. La Biblia muestra que muchas de las luchas internas del ser humano no nacen de la realidad, sino del olvido espiritual. Olvidar quién te sostiene. Olvidar cuánto vales delante de Dios. Olvidar que tu identidad no cambia según las circunstancias del momento. En Deuteronomio capítulo 8 aparece una advertencia constante para el pueblo. Cuídate de no olvidarte del Señor. Esto revela algo profundo. El mayor peligro no siempre es el sufrimiento.
Muchas veces es olvidar la verdad cuando llegan emociones difíciles. Cuando te sientes ignorado, tu mente empieza a reinterpretar todo negativamente. Un silencio parece rechazo, una crítica parece confirmación de inseguridad, una ausencia parece abandono. Pero vivir recordando cómo Dios te ve cambia completamente esa interpretación. Empiezas a entender que un mal día no define tu valor, que una opinión negativa no determina tu identidad, que una puerta cerrada no significa que carezcas de propósito. El Salmo 118 declara algo poderoso. Mejor es confiar en Dios que confiar en el ser humano. Esto no significa desconfiar de todos, significa establecer el fundamento correcto para tu seguridad emocional. Cuando tu confianza principal está en Dios, las relaciones humanas dejan de ser una fuente de ansiedad constante. Y aquí aparece un cambio práctico que transforma la vida diaria. En lugar de despertar preguntándote, ¿quién me valorará hoy?, comienzas el día recordando, ya soy valioso delante de Dios. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente tu actitud. Cuando una persona vive desde la carencia emocional, busca aprobación en cada interacción. Pero cuando vive desde la seguridad espiritual, comparte su vida sin miedo constante al rechazo. Jesús vivía con esta seguridad interior. Hubo multitudes que lo seguían y también multitudes que lo abandonaron. Hubo quienes lo admiraron y quienes lo criticaron duramente. Sin embargo, su identidad permanecía firme porque no dependía de la aceptación humana. En Juan capítulo 5, versículo 41, Jesús declara que no recibe gloria de los hombres. Esto revela una libertad interior extraordinaria. Imagínate vivir sin la presión constante de necesitar aprobación. Poder hacer el bien sin esperar reconocimiento inmediato. Amar sin miedo a no recibir lo mismo. Permanecer fiel aun cuando nadie lo note. Esa libertad nace cuando recuerdas diariamente quién define tu valor. Y vivir así requiere prácticas espirituales conscientes, no complicadas, sino constantes. Primero, aprender a detener los pensamientos que disminuyen tu identidad. Cada vez que aparezca la idea "no soy suficiente", reemplazarla por la verdad espiritual "Dios me creó con propósito". Segundo, agradecer incluso los pequeños avances personales, porque muchas veces ignoras tu propio crecimiento esperando validación externa. Tercero, rodearte de espacios que fortalezcan tu fe, escuchar mensajes que edifiquen, leer la Escritura o dedicar momentos de reflexión que recuerden quién eres delante de Dios. Estas acciones parecen simples, pero reconstruyen lentamente la manera en que te percibes. Romanos capítulo 12 enseña que la transformación ocurre mediante la renovación del entendimiento, es decir, cambiar la forma habitual de pensar sobre ti mismo. Porque durante años tal vez aprendiste a medir tu valor según resultados, opiniones o aceptación social. Y desaprender eso requiere tiempo y constancia espiritual. A medida que este cambio ocurre, empiezas a notar algo diferente. Ya no interpretas cada silencio como rechazo. Ya no necesitas demostrar constantemente tu importancia. Ya no te comparas con la vida de otros. Empiezas a caminar con una calma interior que antes parecía imposible. Y algo sorprendente sucede también en tus relaciones. Cuando dejas de buscar desesperadamente validación, comienzas a atraer conexiones más sanas. Personas que valoran tu autenticidad en lugar de versiones adaptadas de ti mismo. Porque la seguridad interior permite relaciones genuinas. Proverbios capítulo 4 enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa cerrarlo, significa proteger la verdad sobre quién eres, no permitir que experiencias pasajeras redefinan tu identidad permanente. Tal vez el mundo continúe cambiando su opinión. Tal vez algunas personas sigan sin reconocer tu valor. Pero cuando recuerdas diariamente cómo Dios te mira, esas situaciones dejan de tener poder sobre tu paz interior. Empiezas a vivir desde la certeza y no desde la necesidad. Y esa certeza
produce algo que muchos buscan durante años: descanso emocional. Descanso de intentar agradar a todos. Descanso de compararte constantemente. Descanso de sentir que debes probar tu valor una y otra vez, porque finalmente comprendes que ya eres visto, ya eres conocido y ya eres valorado por Dios. Parte 8. Cuando Dios transforma tus heridas en una fuente de fortaleza para otros. Existe un momento en el proceso espiritual donde algo comienza a cambiar silenciosamente dentro del corazón. Ya no solo buscas sanar tu propio dolor, empiezas a comprender que aquello que viviste puede tener un propósito más grande. Porque una de las obras más hermosas de Dios es esta: Él no desperdicia ninguna herida. Las experiencias donde te sentiste ignorado, rechazado o poco valorado no solo forman tu carácter, también desarrollan una sensibilidad especial hacia el dolor de otros. Personas que nunca han experimentado ese tipo de lucha difícilmente pueden comprenderla profundamente. Pero quien ha pasado por ese camino reconoce inmediatamente el sufrimiento ajeno. Y ahí nace algo poderoso: la empatía. Segunda de Corintios capítulo 1 enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Observa la profundidad de esta enseñanza. El consuelo que recibes no termina en ti. Se convierte en herramienta para levantar a otros. Tal vez durante mucho tiempo te preguntaste por qué viviste ciertas experiencias. ¿Por qué personas importantes no reconocieron tu valor? ¿Por qué atravesaste momentos de soledad emocional? ¿Por qué tuviste que aprender a seguir adelante sin apoyo constante? Pero muchas veces esas etapas estaban formando algo invisible, una capacidad de comprender, una sensibilidad hacia quienes sufren en silencio, una fortaleza emocional que solo nace después del dolor. José, después de todo lo que vivió, tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos cuando finalmente estuvieron frente a él necesitados. Humanamente habría sido comprensible responder desde la herida. Sin embargo, eligió actuar desde la transformación. Les dijo algo profundamente revelador: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa frase muestra el punto donde la herida deja de gobernar el corazón, cuando comprendes que incluso aquello que dolió fue utilizado por Dios para formar algo mayor dentro de ti. Muchas personas permanecen atrapadas en el recuerdo del rechazo. Reviven constantemente lo que otros hicieron o dijeron. Pero cuando Dios sana el corazón, ocurre un cambio extraordinario. El pasado deja de ser una cadena y se convierte en una lección. Empiezas a mirar atrás sin amargura, y entonces descubres algo inesperado. Aquello que casi rompe tu confianza ahora fortalece tu fe. Aquello que te hizo sentir invisible ahora te permite ver a otros que también se sienten así. Jesús mostró este principio constantemente. Se acercaba a quienes eran ignorados por la sociedad, personas que nadie valoraba, que nadie escuchaba o que eran considerados insignificantes, porque quien conoce el dolor humano puede acercarse con verdadera compasión. Tal vez hoy todavía estás sanando ciertas heridas, y eso está bien. La transformación espiritual no ocurre de un día para otro, pero incluso en medio del proceso, Dios comienza a desarrollar en ti una capacidad única para impactar vidas. Muchas veces no imaginas cuánto puede ayudar una palabra tuya, una escucha sincera o un gesto de comprensión hacia alguien que se siente invisible. Porque cuando alguien que ha sufrido valida a otro, el impacto es profundamente real. Romanos capítulo 8 enseña que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le aman. Todas incluye también los momentos donde sentiste que no eras suficiente para nadie. Nada quedó fuera del alcance de Dios. Las lágrimas que nadie vio, las noches donde dudaste de tu valor, los momentos donde pensaste rendirte emocionalmente. Todo puede convertirse en parte de una historia de restauración. Y aquí aparece uno de los cambios más hermosos del crecimiento espiritual. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?,
y comienzas a preguntarte, ¿para qué puedo usar lo que aprendí? Ese cambio transforma completamente la perspectiva de vida. Ya no ves tu pasado solo como dolor, empiezas a verlo como preparación. Comprendes que tu sensibilidad no es debilidad, es una herramienta para amar mejor. Que tu experiencia no fue inútil, fue formación interior. Hebreos capítulo 12 enseña que después de todo proceso viene un fruto apacible de justicia para quienes han sido ejercitados por él. Eso significa que el dolor atravesado con Dios produce algo nuevo, produce madurez, sabiduría y una fortaleza tranquila que no necesita demostrar nada. Tal vez hoy todavía recuerdas momentos donde nadie te valoró, pero llegará un tiempo donde descubrirás que precisamente esas experiencias te permitieron convertirte en alguien capaz de levantar a otros cuando más lo necesitan. Y entonces entenderás algo profundamente liberador. Tu historia no terminó en el rechazo, tu valor nunca estuvo en duda, y tus heridas no fueron el final, fueron el comienzo de una transformación. Parte 9. El paso final para vivir libre de la aprobación humana. Después de todo este camino interior, surge el paso más importante de todos, el momento en el que una persona deja de sobrevivir emocionalmente y comienza verdaderamente a vivir en libertad, porque entender que Dios te valora es transformador, pero aprender a caminar cada día desde esa certeza es lo que produce una paz real y duradera. Muchas personas pasan años buscando sentirse suficientes. Intentan mejorar su apariencia, sus logros, su posición o su aceptación social, esperando que finalmente llegue un momento donde ya no duden de su valor. Pero ese momento nunca llega, mientras la identidad dependa del exterior. El paso final consiste en algo profundamente espiritual y al mismo tiempo práctico. Decidir creer lo que Dios dice sobre ti por encima de lo que las circunstancias o las personas puedan insinuar. Esto parece sencillo, pero cambia completamente la vida. Porque llegará el día donde alguien no reconozca tu esfuerzo. Llegará un momento donde serás malinterpretado. Habrá ocasiones donde no recibirás el agradecimiento que esperabas. Y en ese instante aparece una elección interior. Volver a buscar aprobación desesperadamente o permanecer firme recordando quién eres delante de Dios. Jesús vivió constantemente desde esa decisión. Hubo días donde multitudes lo seguían y días donde muchos se alejaban. Hubo quienes celebraron sus milagros y quienes cuestionaron sus intenciones. Sin embargo, su identidad permanecía estable porque estaba afirmada en su relación con el Padre. Juan capítulo 8 muestra a Jesús diciendo que Él no busca su propia gloria, sino la del que lo envió. Esto revela el secreto de la libertad emocional. Cuando tu vida deja de girar alrededor de demostrar tu valor, comienza a girar alrededor de vivir tu propósito. Y entonces ocurre algo sorprendente. Ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Ya no te desgastas intentando agradar a todos. Ya no temes tanto al rechazo, porque entiendes que tu identidad ya está establecida. El paso final también implica soltar una carga que muchos han llevado durante años. La necesidad de ser entendido por todos. Hay personas que jamás comprenderán tu corazón completamente, no porque hayas fallado, sino porque cada ser humano percibe la vida desde sus propias experiencias. Intentar ser validado por todos solo produce agotamiento. Proverbios capítulo 29 enseña que el temor al hombre pone lazo, pero quien confía en Dios vive seguro. Ese lazo es invisible pero real. Es la ansiedad constante de agradar, de no decepcionar, de encajar siempre. Y Dios quiere romper ese lazo para darte una libertad interior que no dependa de opiniones cambiantes. Cuando alcanzas este punto, comienzas a vivir con una tranquilidad distinta. Aprendes a dar sin esperar reconocimiento inmediato. Aprendes a amar sin perder tu identidad. Aprendes a retirarte de lugares donde no eres valorado sin resentimiento. Porque ya no necesitas quedarte donde debes demostrar constantemente tu valor. Gálatas capítulo 5 declara que para libertad fuimos llamados.
Y esa libertad incluye también la libertad emocional de no vivir esclavizado por la aprobación humana. Esto no significa volverte indiferente o distante. Significa algo mucho más sano. Vivir desde una identidad firme que permite amar sin miedo y servir sin inseguridad. Cuando sabes cómo te mira Dios, ocurre un cambio silencioso, pero definitivo. El rechazo deja de destruirte. La crítica deja de paralizarte. El silencio deja de hacerte dudar de tu importancia. Empiezas a caminar con una confianza tranquila, no arrogante, sino segura. Una seguridad que nace de saber que tu vida tiene propósito, aun cuando no todos lo comprendan. Y entonces entiendes algo que muchos descubren solo después de años de lucha interior. No necesitas que todos te valoren para tener valor, porque el día que realmente crees como Dios te ve, dejas de vivir intentando llenar un vacío que ya fue lleno desde el principio. Ese es el paso final. Vivir recordando cada día que aunque el mundo cambie su mirada, la mirada de Dios sobre ti permanece constante, firme y llena de amor. Y cuando esa verdad se establece en tu corazón, finalmente puedes descansar. Porque ya no caminas buscando aprobación, caminas viviendo desde identidad. Si hoy llegaste hasta aquí sintiéndote poco valorado, ignorado o incluso olvidado por las personas, quiero que te lleves esta verdad grabada profundamente en tu corazón. Tu valor nunca ha dependido de cuánto te reconocen los demás, sino de quién te creó. Las personas pueden equivocarse al juzgarte, pueden no comprender tu esfuerzo, pueden pasar por alto tu amor, pueden no notar todo lo que haces en silencio. Pero Dios jamás se equivoca al mirarte. Él conoce tu historia completa, conoce tus luchas, tus intenciones, tus lágrimas escondidas y también la fortaleza que has demostrado aun cuando nadie estaba observando. Tal vez el mundo no siempre te aplauda, pero eso no significa que tu vida carezca de significado. Tal vez algunos no sepan apreciar tu presencia, pero eso no cambia el hecho de que eres profundamente valioso delante de Dios. Recuerda siempre esto. Cuando sientas que nadie te valora, no mires primero hacia las personas, mira hacia Dios, porque su mirada no cambia con el tiempo, no depende de tus errores y no desaparece cuando atraviesas momentos difíciles. Y si este mensaje habló a tu corazón, te invito a apoyar este video dando like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Puede parecer algo pequeño, pero cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy se sienten solas, rechazadas o sin valor. Personas que quizá necesitan escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. También me gustaría leerte en los comentarios. Escribe la frase «Dios conoce mi valor» como una declaración de fe y como recordatorio para cualquiera que lea que nunca estamos fuera de la mirada de Dios. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón y por permitir que este espacio sea parte de tu tiempo con Dios. Y recuerda algo antes de irte. Puede que muchas personas no vean todo lo que eres, pero Dios sí lo ve, y eso siempre será suficiente. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida.